¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Si hay alguna interrupción, me esperan. A veces se va y se regresa el internet. Muy bien, son dos temas. Son dos temas básicamente de causas inmunológicas. Entonces, por aquí, a partir de aquí, vamos a ingresar mucho sobre las enfermedades inmunológicas. Así que son mecanismos muy parecidos. Así que entendiéndolo uno, prácticamente los mismos mecanismos se van repitiendo. La psoriasis, o bueno, comenzamos con las partes de una piel normal, o sea, la estructura de una piel normal, epidermis y dermis. Las estructuras, miren, las estructuras o las células inmunológicas mayormente están en la dermis, hasta por acá llega la irrigación sanguínea en la dermis. Y en la epidermis tenemos básicamente, a pesar de ser muy delgada, tenemos capas epidérmicas, el estrato basal, donde están las células basales, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Entonces, estas dos enfermedades estamos hablando básicamente de epidermis. ¿Ya? Ahí vamos a hacer. Pero las alteraciones inmunológicas las vamos a ver en la dermis. Es como si fueran las alteraciones en la dermis que se van a expresar en la epidermis. Entonces, las dos enfermedades van por ahí. Vemos las estructuras normales, las células de Langerhans o células dendríticas. Aquí una célula dendrítica. El resto son básicamente los queratinocitos propios de la epidermis en sus distintas fases de evolución hasta llegar a la capa córnea o estrato córneo, donde prácticamente es una estructura, solo una capa de tejido grueso, duro, de córneo, también se llaman corneocitos. Entonces, es prácticamente, estamos hablando aquí de enfermedades de la piel. De células inmunológicas que tenemos las células dendríticas por aquí, hay varios tipos de células dendríticas. Hay unas células que vamos a hablar, dos tipos de células. Hay una célula dendrítica plasmocitoide, es una célula muy rara, pero que en estas enfermedades se comienzan a ver. Los linfocitos T, los linfocitos B. Básicamente en estas enfermedades hablamos de linfocitos T. Entre los linfocitos T, hablamos de los linfocitos TCD4 más que los linfocitos CD8 y los linfocitos TCD4 en sus distintos tipos de expresión. Hablamos de los eosinófilos, de los basófilos, de los mastocitos. Entonces, prácticamente estamos hablando de enfermedades inmunológicas o de expresión inmunológica. Aquí decíamos que esta es una capa formada básicamente de queratinocitos. Entonces, el queratinocito es una célula especial de la epidermis, es la célula más importante, o la epidermis está conformada de queratinocitos en su mayor cantidad, pero el queratinocito no es solamente una célula común, sino es una célula que expresa en este caso expresa muchos marcadores de reconocimiento. Nosotros veíamos en sepsis las estructuras o las moléculas de reconocimiento. Y aquí estaban los receptores tipo TOL. Todos los receptores tipo TOL están expresados en los queratinocitos. Y por acá vemos la estructura como a partir de estos receptores o de la interacción de receptores o en estos casos, alergenos o sustancias extrañas, partes de microbios. Por ejemplo, cuando veíamos la fiebre, sobre los receptores, la acción sobre los receptores. Esa acción se va a traducir en una expresión a nivel nuclear o a nivel del ADN, y el ADN prácticamente en estas enfermedades lo que va a expresar o lo que va a procesar son citoquinas o quimosinas o péptidos antimicrobianos. O sea, como que en respuesta a esta interacción receptor-antígeno,
La célula lo que va a hacer es procesar citoquinas, péptidos antimicrobianos o quimosinas. Casi son parecidos, eh, se diferencian mucho en sus tamaños y en sus funciones, pero básicamente eh, eh, las citoquinas o las quimosinas o los péptidos antimicrobianos son el resultado de una interacción antígeno-receptor. Esto es la manera como la célula la va a expresar. La célula dendrítica o estos están captados también por las células, aparte de los quirasinocitos, también tenemos las células dendríticas, que se llama la célula presentadora de antígenos profesional, se llama a los macrófagos, pero también acá lo vemos en los queratinocitos, pero hacen exactamente el mismo proceso. Pero además, la célula presentadora de antígenos, además de hacer este procesamiento, presenta el antígeno y la presenta a los linfocitos T. Esta célula presentadora de antígenos, que principalmente es la célula dendrítica, en su forma se llama, es la célula profesional, presentadora de antígenos profesional, o sea, la más capacitada, viaja hasta los ganglios linfáticos regionales y la presenta a los linfocitos T eh, para madurar, para expresar a las células T. Generalmente estas células T que están en el ganglio se llaman células T nativas o inmaduras y las va a inducir a tener un determinado comportamiento. Entonces ese comportamiento básicamente se ha dividido en tres maneras: la respuesta o la orientación TH1, la respuesta o orientación TH2 y la respuesta o orientación TH17. Cada una con funciones diferentes. La TH1 y la TH17, la TH1 lo hemos visto, en la expresión lo hemos visto en la sepsis. La TH2 lo hemos visto también en la sepsis, la TH1 lo hemos visto en la aterosclerosis, como fenómenos inflamatorios o proinflamatorios. El inflamatorio o proinflamatorio prácticamente significa lo mismo, pero contrario a esto tenemos los fenómenos antiinflamatorios y decíamos que es como unas fuerzas que se tratan de regular o el organismo trata de regular en la misma persona. Entonces la respuesta TH1 básicamente proinflamatorio o inflamatorio es una función de esto prácticamente, de la interacción entre la célula presentadora de antígenos y el linfocito T CD4 nativo. Miren, no es contra el linfocito T CD8. El CD8 es citotóxico. Esto tiene que ver con la inmunidad adquirida, pero de la respuesta T CD4. ¿De qué depende que se orienten hacia TH1, TH2 o TH17, que son fenómenos que lo vamos a ver en esas enfermedades? ¿De qué dependen que se orienten hacia un lado u otro? ¿O de qué depende que se diferencien? Básicamente depende de la expresión por la célula presentadora de antígeno de determinadas interleuquinas. Y estas sí tenemos que saberlo. Estas orientaciones sí tenemos, porque dependiendo de qué interleuquina eh, produzca más o predomine que determinada interleuquina, es que la respuesta se va a orientar hacia ese lado. Entonces la respuesta TH1 es básicamente orientada por la interleuquina 12. La respuesta TH2 es orientada básicamente por la interleuquina 4. Algunos autores dicen la interleuquina 5. Y la respuesta TH17 es orientada por la interleuquina 23. Algunos también le agregan el factor de crecimiento fibroblástico y la interleuquina 6. Pero el factor de crecimiento fibroblástico beta también porque aquí hay otro tipo de orientación hasta a los linfocitos T helper o, o reguladores, y también está orientado por el factor de crecimiento eh, fibroblástico beta.
Miren, entonces, dependiendo, nosotros lo llamamos como si crearan un camino hacia dónde se va a ir la respuesta, dependiendo de qué citoquinas o de qué interleuquinas vaya a orientar la célula presentadora de antígeno. Entonces, en síntesis, puede expresar interleuquina 12 y se va la respuesta hacia TH1. Pueden expresar interleuquina 4 o 5 y se va hacia la respuesta TH2. O puede expresar la interleuquina 23 y se va hacia las respuestas TH17. Cada uno de estos vemos que son funciones totalmente diferentes. Entonces, tenemos que conocer eso. ¿Qué es la psoriasis? Entonces, conociendo más o menos estas respuestas naturales o que son las respuestas normales del cuerpo, vemos qué es la psoriasis. La psoriasis es una proliferación de, de células, de queratinocitos, en otras palabras. No son de todas las células, ¿no? A veces de células endoteliales, no es de proliferación, es una célula, es una proliferación de queratinocitos. ¿Pero es un tumor? No, no es un tumor. Es una proliferación no tumoral. O sea, es como una aumenta nada más. Vamos a ver ahí los procesos que se producen, pero simplemente las células neoplásicas tienen otro comportamiento, otro tipo de características tienen las células neoplásicas. Aquí son células prácticamente de estructuras no, un poco alteradas, pero no del rango de las células neoplásicas. Y simplemente proliferan y proliferan básicamente en respuesta a las interleuquinas que lo vamos a ver. Eso es la psoriasis, en otras palabras. Hay unos factores de inicio o desencadenantes o gatilladores, se llaman. Esos inician la respuesta inmunológica y la respuesta inmunológica va a ser proliferación de queratinocitos. Eso es en síntesis lo que es una psoriasis. ¿De qué depende la psoriasis? Depende de que haya una interacción entre factores ambientales. Sobre la piel normal va a haber factores ambientales que vamos a conocer. Y sobre esto va a haber factores inmunológicos de predisposición de la persona. Porque no, los mismos factores pueden estar en otra persona. Pero si otra persona no tiene los factores inmunológicos o las características, la predisposición genética, no lo va a hacer la psoriasis. Entonces serán determinadas personas. ¿Qué alteraciones genéticas se han encontrado en personas con psoriasis? Básicamente se han encontrado alteraciones a nivel de las interacciones inmunológicas. Miren, por eso a la psoriasis se considera una enfermedad inmunológica, porque ¿dónde están las alteraciones genéticas o las alteraciones genéticas? Básicamente están relacionadas con la expresión de interleuquinas, del interferón gamma, del factor de necrosis tumoral y principalmente de, de, de un tipo de gen que es el HLA o antígeno de histocompatibilidad. Hay de dos clases, la clase 1 y la clase 2, que básicamente está relacionada con la presentación de antígenos o en esta interacción del proceso inmunológico. Aquí lo vemos el proceso inmunológico en la piel. Célula presentadora de antígenos, linfocitos T, TH1, la respuesta TH17, esta será la célula dendrítica presentando los antígenos, y los antígenos, los linfocitos T interaccionando con los queratinocitos que va a ser la respuesta, ¿ya? Los macrófagos de todas maneras también interaccionando, vamos a ver la función de los macrófagos, la función de los neutrófilos. Entonces, no es para que se aprendan de repente todas estas interacciones, sino simplemente para saber por dónde se orientan las alteraciones inmunológicas. Hay un gen que se ha encontrado básicamente casi en 70% de los pacientes con psoriasis, que es el gen HLA-CW6. Es uno de los genes, de repente, el más frecuente, el más importante, pero que no explica
todos los casos de psoriasis. O sea, como que la mayoría la tiene, pero no todos. Entonces significa que tienen que haber otros genes u otras alteraciones genéticas que explican la parte genética de la psoriasis. ¿Sí? Entonces la parte genética está relacionada básicamente con la parte inmunológica. Entonces debe haber una predisposición genética, si vemos que las hay, pero solo tener eso tampoco es suficiente. Por lo tanto, tiene que haber además una respuesta inmunológica. Entonces, ¿y por qué decimos, o por qué de repente se han leído el artículo que les he mandado? Dice, ¿y por qué se cree que es inmunológico? Entonces dice, porque participa la célula presentadora de antígenos o la célula dendrítica o la célula de Langerhans, que es la célula dendrítica especializada de la piel. Porque esa participa acá, porque esa la vemos alterada y es una célula presentadora de antígenos. Entonces, pero cuando se buscaba, ¿y cuál es el antígeno? Como que no se encontraba. Entonces, por ahí se vio que esta célula está involucrada. ¿Qué otra célula está? Están los linfocitos T. Participan los linfocitos T. Sabemos gran actividad de linfocitos T. Vemos gran actividad a partir de las interleuquinas. Entonces dice, si participan los linfocitos T, tiene que haber una enfermedad inmunológica. Tiene que ser una enfermedad inmunológica. Y porque la función de los linfocitos T es el cuidado inmunológico o la tolerancia inmunológica, que significa que los linfocitos T van a estar capacitados para destruir células de cualquier parte del cuerpo que han sido alteradas o células alteradas en cualquiera de sus capacidades. Células del cuerpo alteradas, los linfocitos T tienen la capacidad de destruirlas. Entonces, pero aquí, esa es la función normal de los linfocitos T y a eso se llama la tolerancia inmunológica, el hecho de que destruyamos células anormales o células extrañas, pero conservamos las células propias de la persona, las normales, y destruimos todo lo que es anormal o destruimos todo lo que es ajeno. A eso se llama tolerancia inmunológica. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Se ve que se ataca a las propias células. Entonces, de alguna manera decimos los linfocitos T están mal regulados o a eso se llama desregulación de los linfocitos T. Entonces, por ahí se sabe que puede haber una enfermedad o es una enfermedad inmunológica. Durante mucho tiempo se trataba de buscar cuál era yo le decía, hay una célula presentadora de antígenos, pero ¿cuál es el antígeno? No se veía el antígeno, lo mismo cuando hablemos de diabetes, lo mismo cuando hablemos de hipotiroidismo, lo mismo cuando hemos hablado de diabetes tipo 1. ¿Cuál es el antígeno? Hay una respuesta, sí, pero ¿a qué? Entonces, como que no se sabe todavía ahí cuáles son realmente los antígenos. Entonces, se habla de factores ambientales, de qué factores ambientales no se podría saber. Pero hasta que hace unos años se descubrió una proteína que es en realidad un péptido antimicrobiano normal. Le decía, las células presentadoras de antígenos, una de sus funciones es, y de los queratinocitos es formar péptidos antimicrobianos, formar citoquinas. Entonces, una de sus funciones es péptidos antimicrobianos. Entonces, un péptido antimicrobiano propio de los queratinocitos se denomina catelicidina 37. Gente por ahí lo van a ver, lo van a conocer solamente así como catelicidina 37 y no con el nombre largo que está puesto ahí. Entonces, es un péptido producido normalmente por las personas para, como su nombre lo dice, es un péptido antimicrobiano. O sea, nos ayuda a identificar todas aquellas gérmenes de tal manera que sean procesadas y destruidos. Entonces, se vio que en algunas personas con predisposición a psoriasis, esa catelicidina 37
De alguna manera, cuando había una destrucción de células o de queratinocitos, estos son los queratinocitos, y cuando había una destrucción de estas células, esta catelicidina se unía al DNA destruido de estas células. O sea, tenían la propiedad de unirse al DNA. Entonces aquí lo vemos, catelicidina, DNA de la célula que se ha injuriado, que se ha destruido aquí, se junta y ahora el DNA es un DNA transformado, es un DNA a la cual se ha adicionado la catelicidina. Ese complejo de DNA con una proteína diferente ya se denomina complejo inmune. Ya es una estructura no normal, es una proteína no normal. Y como ya no es normal, ahora es reconocido por la célula dendrítica. Ahora la reconoce y nosotros decíamos, la célula dendrítica tiene una función. Tiene una función de, producir citoquinas. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos a la célula dendrítica, identificando a este complejo ya como extraño, incorporándolo como cualquier sustancia extraña dentro de la célula dendrítica y expresando la respuesta a este complejo DNA catelicidina. La respuesta que es formar interleuquina. Formar interleuquina 6, formar interferón. Miren, ahí se descubrió, y ahí se ha descubierto la función de otros péptidos antimicrobianos, pero de repente el más conocido es la catelicidina. También la vamos a ver en enfermedades como el lupus. Entonces por aquí vamos viendo yo decía, la célula presentadora de antígenos, aquí, la célula dendrítica ya está identificando complejos extraños. Sí, pero miren, a partir solamente de una injuria, porque el resto es propio de la persona. O sea, en realidad no ha habido el ingreso de una sustancia extraña. No ha habido microbios, en ese momento no ha habido nada. Es simplemente sustancias propias de la... Entonces aquí la vemos a la célula dendrítica ya expresando. Yo les decía, dependiendo de qué interleuquina se exprese, va a ser determinadas respuestas TH. Tenemos las respuestas TH1, TH2, TH17. Dependiendo de qué interleuquinas vaya expresando estas células dendríticas. La más conocida, la respuesta más conocida es la orientación que hace la interleuquina 12, que la orienta hacia TH1. La respuesta es netamente inflamatoria, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2, interleuquina 6, interferón. Esa es la respuesta inflamatoria, la que conocemos en todas las enfermedades. Pero también expresa la interleuquina 23 y la interleuquina 23 orienta las respuestas TH17 o induce a los linfocitos T a transformarse en linfocitos T TH17, que a su vez produce interleuquina 17, pero también produce otras interleuquinas, sobre todo la interleuquina 22. Lo vamos a ver la función después en otra imagen que logré encontrar por ahí. Entonces la interleuquina 17, miren qué hace. Aumenta la proliferación de queratinocitos. Aquí lo tenemos. Y estos queratinocitos ahora van a proliferar. Y eso es una placa psoriásica. Entonces, en un esquema muy general ahí lo tenemos, cómo es que se va a formar la placa psoriásica. Pero esta respuesta no tendría sustento en el tiempo, porque los pacientes con psoriasis es prácticamente a veces toda su vida, de tal manera que eso tiene que sostenerse en el tiempo. Entonces hay una respuesta crónica también en estos pacientes. Y esa respuesta crónica tiene que ver con citoquinas inflamatorias
ya no solo con la respuesta TH17, sino con las respuestas TH1. Y la respuesta TH1 es básicamente inflamatorio. Atrae neutrófilos, hace que se infiltren con linfocitos, pero principalmente la respuesta TH1 por neutrófilos. La vamos a ver después. De nuevo, el mismo esquema, este es ya de otra revista. Entonces, de nuevo partimos de un estrés, de un daño, de un trauma, de una herida, de una quemadura, a veces del estrés, sobre sobre el daño sobre la piel normal, sobre los queratinocitos. Decíamos, induce sus orientaciones, interleuquina 23, interleuquina 12, interleuquina 23, interleuquina 12. Aquí en este esquema solo he dibujado la interleuquina 23, o sea, solamente como si fuera todo solo esta orientación, pero en realidad son las dos. Entonces, la interleuquina 23 hace que los linfocitos T se orienten hacia las respuestas TH17. La respuesta TH17 le decía, producía, o los linfocitos TH17 producen interleuquina 17, pero también interleuquina 22. Hasta hace como 3 o 4 años, cuando presentábamos estas diapositivas, bueno, estas creo no eran notas antiguas, hablábamos que no había una respuesta o linfocitos T TH22. Actualmente ya las orientaciones están encontrando que ya hay células, así como decimos células TH17, también se piensa que se han encontrado células TH22 que expresan la interleuquina 22. Entonces, ¿qué hacen estas dos interleuquinas, 17 y 22? Decimos que activan la proliferación de queratinocitos. Esa es su función. Entonces, como lo activan a hiperproliferar, nosotros vamos a ver que aquí hay una gran hiperproliferación de queratinocitos. Pero decía, eso no es la única respuesta, eso no es el único fenómeno que sucede en el paciente con psoriasis, sino en el paciente con psoriasis, dentro de esta placa, también vamos a ver una cantidad de neutrófilos. Decía, pero si la respuesta era solamente hiperproliferar queratinocitos, ¿por qué hay neutrófilos en la placa psoriásica? Ah, porque los neutrófilos son orientados por la otra respuesta, la respuesta TH1. Entonces, la respuesta TH1 tiene que ver con la producción de otras interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interferón, pero una de las sustancias que de repente más importante hace aquí para que los neutrófilos invadan a esta placa es la producción de una interleuquina 8. Y se conoce a la interleuquina 8 como quimiotáctica. Y eso es lo que hace que estos neutrófilos invadan a estas capas. ¿Sí? La función de las interleuquinas 8 se llaman quimioatrayentes o atrayentes de neutrófilos. Se expresan en estas placas y atraen a los neutrófilos. Los neutrófilos, básicamente, la proliferación de neutrófilos, de de leucocitos en general, va a ser fenómenos de las respuestas TH1. Entonces vemos los dos tipos de orientaciones, TH17 y TH1. Básicamente las dos dicen que nunca es una sola respuesta en ninguna de las enfermedades. O sea, siempre hay, solamente que hablamos de predominio. Entonces, el predominio en la fase de proliferación es TH17. El predominio en la fase crónica, en la psoriasis crónica, es la respuesta TH1 con gran cantidad de neutrófilos. Igual lo vemos, ese es un último artículo que les mandé, que me parece que es de este año. Entonces, los mismos esquemas básicamente, o sea, no se ha logrado identificar, solamente es que este esquema se actualizó porque comenzaron a producirse muchos medicamentos anti-interleuquinas. Entonces,
como esto es un fenómeno de interleuquinas, de actividad de interleuquinas o actividad inmunológica, entonces se vio, si nosotros tenemos medicamentos contra interleuquinas, vemos el efecto en la psoriasis. Y entonces hay muchas interleuquinas, por ejemplo acá hay terapias anti-interleuquina 23, interleuquina anti-interleuquina 12, interleuquina 23. Las más conocidas, estos sí son los que tenemos en el Perú, tenemos en Trujillo terapias contra el factor de necrosis tumoral. Entonces, dice, si yo inhibo este proceso, ¿lo aliviaré al paciente con psoriasis? Y la respuesta es sí. Pero ¿lo desaparezco la enfermedad? La respuesta es no. O sea, se alivia, se disminuye el grado de actividad, pero no se desaparece o sea, no se sana al paciente. Porque como hemos visto son factores inmunológicos que nunca la cambiaremos, pero de alguna manera interaccionando con factores ambientales. Entonces las células presentadoras de antígenos, el daño de los queratinocitos, que de repente sea el mecanismo inicial, la respuesta, la identificación por las células dendríticas, la respuesta o la presentación hacia los linfocitos T, las respuestas aquí la vemos, interleuquina 1, la TH17, y aquí yo les decía, ahora ya las antiguas revisiones no hablaban de las respuestas TH22. Aquí lo agregan ya. Esta es una última de las publicaciones. Yo les decía, ya están poniendo que hay unas respuestas TH22. Entonces ya con un poco más de conocimiento, que expresa interleuquina 22. La respuesta TH17, interleuquina 17, interleuquina 22. Esto era lo que conocíamos antes. Esto es algo nuevo que está apareciendo en psoriasis. Y las respuestas TH1 que decimos, factor de necrosis tumoral interferón, que hace básicamente el acúmulo de neutrófilos. Y aquí lo vemos, miren. Gran acúmulo de neutrófilos en la placa psoriásica. A eso se llama microabscesos, porque no son abscesos grandes, o sea, no son bolsas llenas de pus, sino son microabscesos que solo se ven en el microscopio cuando se hace un corte histológico. Y la otra respuesta es la proliferación de los queratinocitos. Vamos a ver que además hay una proliferación de vasos, que aquí de repente después lo vamos a estar viendo. Esta es de la última de la última revista que yo les he mandado. Entonces, ¿qué es la psoriasis? Es una proliferación de queratinocitos. No se puede regular. Esto lo vemos las placas de una epidermis. Entonces, aquí la placa basal, todos son queratinocitos en grados diferentes de diferenciación. 5 capas decíamos, pero miren, esta es una placa con psoriasis. Los mismos queratinocitos, pero ahora en mucho más proliferados, o sea, mucho más capas. Una gran cantidad de mitosis de estos queratinocitos y una gran proliferación de queratinocitos. ¿Esos queratinocitos son normales en su totalidad? No, no son normales. Sí, expresan de alguna manera algunas proteínas dentro de las células, expresan unas proteínas que normalmente no se expresan, y eso están por acá. Expresión de CK6, de repente esto no es importante, simplemente ¿son células totalmente normales? No, expresan algunas otras proteínas. ¿Pero qué se aumenta de esto? O sea, que en realidad la interleuquina 22 nosotros decíamos que hacía, la 17 y la 22, aumentaban la proliferación, aumentaban la tasa mitótica, o sea, una gran cantidad de células en diferenciación. Hace que estos vayan proliferando más rápidamente hacia la superficie. O sea, desde la capa basal progresa muy rápido. Normalmente desde la capa basal hasta la estrato córneo, más o menos dura un mes en llegar un queratinocito. En estas personas, en 4 días, está arriba el queratinocito. Entonces se acorta la transición de entre el estrato basal y el estrato córneo, es muy rápido el pasaje.
Eso es lo que hace las interleuquinas. Esta es una placa psoriásica. Y esto es lo que expresa la placa. O sea, la placa es prácticamente queratinocitos. O sea, son queratinocitos, son células de la epidermis normales, pero que han hiperproliferado. En todos los procesos nosotros que hemos visto y que seguiremos viendo de formación de nuevas células o de nueva estructura, la vimos en, eh, en la aterosclerosis, o sea, donde había formación de una placa aterosclerósica con nuevas células, con un proceso inflamatorio de agregación de células espumosas o gran cantidad de monocitos, veíamos que se tenía que inducir para que esas células de alguna manera vivan, tiene que inducirse proliferación de vasos para que llegue sangre. Y en la psoriasis vemos nosotros también que hay esa hiperproliferación de vasos. O sea, esta placa con psoriasis, además, dentro de su estructura va a tener neovasos. Exactamente lo mismo que nosotros veíamos en la aterosclerosis, en la placa aterosclerótica. Aquí estamos viendo la placa psoriásica. Y en la placa psoriásica también. Nosotros decíamos que los induce a formar neovasos. Nosotros decíamos el grado de hipoxia de las células. No es que no llega sangre, de alguna manera son células hipóxicas y la hipoxia induce un factor inducible por hipoxia. ¿Qué otros factores inducen? El factor de crecimiento vascular endotelial, que es una de las sustancias más importantes, aquí lo vemos, el factor de crecimiento vascular endotelial, que es uno de los factores más importantes para eh, inducir la proliferación de neovasos. Esa es de repente la sustancia más importante en la psoriasis para inducir la formación de neovasos, el factor de crecimiento vascular endotelial. Y lo mismo lo vemos acá los otros factores, ¿no? Los otros factores, pero para la formación de neovasos, porque aquí tenemos la interleuquina 17, la respuesta es TH1, ¿sí? La interleuquina 8 que decíamos, que es importantísimo la interleuquina para formar los microabscesos. Entonces, es una mezcla de fenómenos inflamatorios. ¿Qué, ¿Qué hace que aparezca? Se llaman los gatilladores. ¿Qué hace que aparezca? O sea, ¿de la nada aparece? No, como que hay estímulos que hacen aparecer. Los más conocidos son los traumatismos, o sea, sobre una quemadura, sobre una herida, sobre zonas de fricción, sobre zonas de rosaduras, por eso aparecen en los codos, aparecen en las rodillas, o sea, zonas de fricción. Entonces, son los lugares donde más aparece la psoriasis, las placas de psoriasis. Entonces, los traumatismos, de alguna manera, tienen que ver como factores gatilladores o como factores que inician. Entonces decía, ¿y cuál es? ¿Cómo es? Entonces, lo que pasa es que en estas sustancias donde hay traumatismos, hay liberación de sustancias, de mediadores inflamatorios. Uno de los más estudiados y de los más conocidos es la sustancia P. Lo que hemos visto en los procesos del dolor, también lo hemos visto la sustancia P. Entonces, ¿qué hace la sustancia P o qué haría la sustancia P para que se induzca esto? Entonces, la sustancia P, de alguna manera, actúa sobre las células propias que están en la piel, que son los mastocitos, los neutrófilos, los linfocitos, y los induce a liberar mediadores inflamatorios. Entonces, como por ahí comienza el fenómeno inflamatorio, miren, producido por una propia sustancia del organismo, la sustancia P. Otra de las sustancias que se producen en zonas de lesión, en zonas de agresión, es el factor de crecimiento nervioso. Igual, es expresado por los queratinocitos, regula la cantidad de mediadores inflamatorios. Entonces, también es otra de las sustancias conocidas. Pero se ha visto que en pacientes con psoriasis, como que tienen una predisposición a que su piel esté invadido o su piel esté colonizado con estreptococos y con estafilococo. De predominio estreptococo,
sobre todo el estreptococo beta hemolítico. ¿Y qué hacen estos estreptococos beta hemolíticos? Como gérmenes, pero tienen sus antígenos. Nosotros decíamos de los gram positivos son los superantígenos. Entonces, al tener un antígeno de extraño, básicamente induce el mismo proceso inflamatorio que cualquier proceso infeccioso. O sea, mismo. La célula presentadora de antígenos estimula los linfocitos T y ahí tenemos la respuesta siguiente. Pero tenemos otros factores ambientales relacionados, ¿no? Tenemos el estrés. Vamos a ver por ahí, ¿cómo es el estrés? El alcohol, las quemaduras, los cortes. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Koebner, ya lo vamos a ver despuesito. Estas son las pústulas o microabscesos de Munro o de Koch. Entonces, yo le decía, ¿qué son? Son acumulaciones de neutrófilos. Los neutrófilos son las células que producen la pus. Entonces, por eso se llama microabscesos o pústulas un poco más grandes. Entonces, uno está en la epidermis, otro está en la dermis. Entonces, pero en respuesta a qué es, nosotros decíamos en las respuestas TH1. ¿Quién es la interleuquina involucrada acá? Les puse la interleuquina 8, que es una interleuquina quimioatrayente de neutrófilos. En los pulmones de los pacientes con neumonía, la vemos la interleuquina 8 atrayendo hacia esa zona. Esa es su función. De una manera, ya lo hemos hablado de una manera muy general, aquí de repente viéndolo en un esquema y así total, la participación de los neutrófilos, decíamos la participación de los linfocitos T, de las células de Langerhans, son las células presentadoras de antígenos, de los queratinocitos. O sea, en general no son muchas las células que participan, ¿no? Entonces, comenzaremos con un gatillador, un estrés, un estímulo, una quemadura, un golpe o una herida. Ese será el gatillador. Pero en cualquier persona, no. En una célula, en una persona genéticamente predispuesta. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctor. Me salió que el internet no estaba funcionando. Entonces, ¿en cualquier célula es esto? No. Es en una célula, perdón, es en una piel con alguna predisposición genética. Ya veíamos qué predisposiciones. Aquello relacionadas con el HLA. Entonces, sobre esas células se van a presentar. Aquí ya en esta gráfica lo han dibujado, les decía el DNA con la catelicidina 37, la formación de un complejo. Eso lo observa la célula dendrítica y va a expresar una respuesta a eso. En primer lugar, la va a presentar como un antígeno a los linfocitos T y en segundo lugar va a expresar interleuquinas. Las interleuquinas van a orientar la respuesta. Dependiendo de qué interleuquinas orientan la respuesta. ¿Qué interleuquinas tenemos? La 12 y la 23. Respuestas TH1, respuestas TH17. Ese camino tienen que conocer. ¿Sí? Nos vamos por este camino, nos vamos por el otro camino. Porque cada una son respuestas diferentes. Nos detenemos en la interleuquina 23, células linfocitos T, TH17, efectos, producir interleuquina 17, producir interleuquina 22. ¿Qué hace esas interleuquinas? Proliferación de queratinocitos. Y ahí tenemos la proliferación de queratinocitos. ¿Qué hace la interleuquina 12? Respuestas TH1. ¿Qué hace la interleuquina las células TH1? Expresan interferón, factor de necrosis tumoral. ¿Hacia dónde nos orientamos esa respuesta? Hacia formar una gran cantidad de función inflamatoria. Tenemos que los queratinocitos producen la interleuquina 8 que atraen a ese lugar donde está expresándose la interleuquina 8 la gran cantidad de neutrófilos que la persona está produciendo. Y ahí tenemos la formación de los microabscesos.
La respuesta aguda con la proliferación, la respuesta crónica con la formación de los microabscesos. El fenómeno de Koebner ya es en un paciente con psoriasis o el desarrollo de una placa psoriásica sobre una herida. Esta es, por ejemplo, una herida de un paciente con una apendicitis. Se suturó, se puso los puntos y miren dónde estaban los puntos de la herida, de la sutura, desarrolla el paciente placas psoriásicas. A eso se llama fenómeno de Koebner. Entonces, tiene una explicación porque finalmente en este proceso, en esta herida, la manera como cicatriza, la manera como evita las infecciones, la manera como se va a regenerar, es fenómeno básicamente de respuesta inflamatoria. Si nosotros estamos viendo que el estrés, el traumatismo originan las placas de psoriasis, es lógico pensar que sobre esta herida va a formarse una placa psoriásica. En este también lo ponen la catelicidina 37. La L37 es la catelicidina 37. ¿Con qué se va a juntar? O sea, en ese momento, ¿qué se está lesionando? Se están lesionando células. La catelicidina les decía que es un péptido antimicrobiano normal, pero con una célula que se ha dañado o con una célula destruida, expresa su ADN y esta catelicidina se une al ADN. Eso ya es captado como algo anormal por la célula presentadora de antígeno, la presenta el linfocito T y ahora tenemos ya la expresión de las interleuquinas 22, 27 y la formación de psoriasis. Esto es como nosotros vemos una biopsia de un paciente con psoriasis. Esta es la gran proliferación de queratinocitos. La gran proliferación de queratinocitos. Este es el estrato córneo arriba, duro ya, y la gran cantidad de queratinocitos. Los neutrófilos acá, los microabscesos. Entonces, esto es una placa dura. Entonces, ahí hay unos fenómenos que de repente lo he puesto ahí por la parte de la práctica, que es la acantosis, que es la hiperkeratosis, que es la parakeratosis. Entonces, son fenómenos que se producen en la psoriasis. ¿Pero de qué dependen? Del aumento o de la proliferación de queratinocitos. El paciente con psoriasis tiene mucho prurito también. Entonces decía, ¿el prurito por qué se produce? ¿No? ¿Por qué se produce? Entonces, dentro de los procesos nosotros hemos visto a la sustancia P. La sustancia P decíamos que era una sustancia que se relacionaba con la liberación de mediadores inflamatorios. Uno de los mediadores inflamatorios que es producido por las células, por los mastocitos, es la histamina. Entonces, la histamina, hay receptores. Generalmente estos receptores son receptores libres, similares a los receptores del dolor, pero cuya función es transmitir prurito. Otra de las sustancias que se ha visto involucrada aquí para el prurito de los pacientes con psoriasis es la gran formación de proteasas y que estos nervios, terminaciones libres, también tendrían receptores para proteasas. Entonces, se estimulan exactamente igual como estimulan las fibras del dolor, pero no se conduce aquí dolor, sino se conduce prurito. Aquí arriba también hay otros mediadores que estarían relacionados con el prurito, que son las prostaglandinas, que son los péptidos relacionados con la calcitonina. En fin, hay muchas sustancias que están. Las más conocidas son las proteasas y la sustancia P. Que vamos a ver que hay algunas diferencias con el prurito de la dermatitis atópica, que es el siguiente tema. Son los pacientes con psoriasis. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Son fenómenos básicamente inflamatorios. En dermatitis atópica, estamos estudiando igual, la misma piel, dermatitis atópica. Son enfermedades de los niños, algunas personas adultas, muy raro es que veamos con dermatitis atópica, pero sí las hay. Básicamente estamos hablando de
de unos estados de alergia en la niñez. Eso sí es muy común. Los niños con dermatitis atópica son muy comunes. De nuevo estamos hablando de la piel. De nuevo estamos hablando de la epidermis y de sus estratos. Pero ahora nosotros hemos estado viendo los queratinocitos. Esto, la proliferación de queratinocitos, psoriasis. Pero ahora lo que vamos a ver nosotros es la alteración de este estrato, básicamente del estrato córneo o corneocitos, que también se llaman, que son queratinocitos, pero en su última etapa de diferenciación, acá, donde han perdido una serie de organelos y se han quedado solamente como estratos con una capa córnea, pero aún así tienen una función muy importante. Y una de las funciones aquí es de la piel de acá, es una función básicamente de barrera, de impedir que gérmenes ingresen, pero también impedir que de la piel salgan hacia arriba. Porque estas células tienen nutrición y como nutrición van a llegar sustancias nutritivas. Tienen agua. Entonces, esta estrato córneo tiene que impedir esa alteración acá. Entonces, cuando hablamos de dermatitis atópica, igual estamos hablando de factores genéticos, de factores genéticos que están alterados, básicamente la epidermis, la función de la epidermis. Vamos a hablar de una proteína muy importante que es propio de los corneocitos, que es la filagrina. Vamos a hablar de algunas interacciones con el pH, con el estafilococo aureus, con las ceramidas, con la cantidad de hidratación, o sea, alteraciones propias de la piel de estos pacientes. Pero también hay fenómenos inflamatorios. Y aquí básicamente hemos hablado de las respuestas TH1 y TH17. Y aquí de la respuesta que vamos a hablar es de las respuestas TH2. Entonces, como una característica fundamental de esto, o sea, la orientación de esa respuesta. Y que también hay factores ambientales. La humedad, el calor, los cambios de estación, las infecciones, el estrés, las alergias que traen desde la niñez. Y los factores genéticos, ¿cómo se tratan de demostrar? Porque de madres o de padres alérgicos nacen niños alérgicos. Porque el niño va atravesando por diferentes etapas o estados de enfermedades alérgicas. Miren, hay un estado que se llama marcha alérgica o marcha atópica también se llama. Entonces, que comienza durante los primeros meses, 2, 3, 4, 5 meses de edad y que hasta los 15 años es que se va expresando esta enfermedad. Probablemente eso lo van a reconocer muy fácilmente en familiares, en ustedes mismos de repente, que es alergia a los 2 años, de ahí alergias a algunos alimentos, la rinitis alérgica que es muy común y la expresión como asma. Entonces, a eso lo llamamos nosotros una marcha atópica. Generalmente hablamos de menos de 15 años. ¿Qué factores genéticos se han encontrado? Se han encontrado los factores genéticos principalmente más involucrados son con la formación de esta proteína que se llama la filagrina. Entonces, las alteraciones genéticas, ya sea de la propia formación de la filagrina o de proteínas que van a formar la filagrina, o sea, ya sean en cualquiera de estas alteraciones, están la mayor cantidad de alteraciones genéticas que se encuentran en las personas. Pero también tenemos las interleuquinas. En la otra veíamos en la interleuquina 17, en la interleuquina la 12, la interleuquina 31. Pero aquí hablamos de una respuesta TH2. Y la respuesta TH2 decía tenía que ver con la interleuquina 4, 5 y la interleuquina 13. Esas son las interleuquinas propias o que orientan el camino hacia las respuestas TH2. Entonces, esas alteraciones genéticas también las vamos a encontrar. Pero, ¿explica todos los casos? No, porque también hay un estado, hay una alergia, hay una dermatitis
intrínseca y otra extrínseca. La extrínseca será la respuesta hacia alergenos o sustancias extrañas, pero hay una dermatitis intrínseca en la cual no se demuestra a qué alergenos seamos, sino como que uno mismo desarrolla alergenos de su misma persona. O sea, que no lo encontramos el alérgeno extraño. Se llama dermatitis atópica intrínseca, diferenciándolo de la extrínseca. La extrínseca se caracteriza por una gran cantidad de inmunoglobulinas E. La intrínseca, las inmunoglobulinas E están normales. Entonces, ¿qué hay? Hay una alteración epidérmica, hay una alteración inmunológica y factores ambientales. La disfunción epidérmica, o sea, de la epidermis, tiene que ver básicamente con 3 actividades. Con la función de la filagrina, con la función que hacen las ceramidas, que son proteínas que dan humedad o que conservan la humedad, y la actividad de las proteasas. Las proteasas son enzimas que destruyen y que ayudan a permitir que algunas proteínas absorban humedad dentro de la piel. Entonces, cuando haya una alteración de estas proteasas, también la piel se vuelve muy reseca y pierde la capacidad de conservar humedad. También tenemos alteraciones ahí. ¿Qué células se alteran inmunológicamente? Vamos a ver la función de los macrófagos o la célula presentadora de antígenos. Vamos a ver la función de los linfocitos T, de los mastocitos y de los eosinófilos. También hemos visto de los mastocitos en nosotros. Son las mismas células. Y en los factores ambientales, sí, aquí va a haber un alergeno. Va a ser una sustancia extraña frente a cuales nosotros siempre vamos a estar reaccionando. El polen, los ácaros. El estrés es una de las sustancias más importantes en dermatitis atópica también. Hay algunos factores de la dieta, la microbiota intestinal, sobre todo, vamos a ver por ahí en una diapositiva que es muy importante, la microbiota intestinal, sobre todo en la generación de las primeras respuestas y en las infecciones crónicas por estafilococo aureus. Anteriormente hemos hablado por estreptococo beta hemolítico. Entonces decíamos, hay alteraciones en la filagrina. La filagrina es una proteína que está en los corneocitos, son las células ya de la capa final, Entonces, ¿qué hacen esos? Son como proteínas que cierran herméticamente las mismas estructuras de la célula, de tal manera que no permiten y dan un estado de barrera, básicamente. Entonces, ¿por qué la piel tiene esa barrera? Para evitar tanto el ingreso de alergenos o de microbios, como la salida de sustancias de la piel, el escape de sustancias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos un corte, o hacemos un corte, pacientes con edema de repente que han visto, o hinchados, sale líquido hacia afuera. Entonces, esa expresión es porque hay una alteración de la barrera. O al revés, ¿no? Rascarse, lesionarse, se escapan líquidos. Entonces esos líquidos se quedan siempre y cuando hay una barrera normal. ¿Qué pasa si nosotros a esta filagrina, que tiene la función de barrera, nosotros la alteramos? O esa filagrina no es normal. Entonces, nosotros vamos a ver que la piel va a estar, básicamente, la función de barrera se rompe. Esto es una filagrina normal y esta es una filagrina alterada o sin filagrina. Entonces las células se van a descamar muy rápidamente, no van a adherirse unas a otras y no van a conservar su capacidad de barrera. ¿Por qué puede suceder eso? O sea, ¿por qué puede suceder que la filagrina, esta es la filagrina, aquí no hay filagrina? Entonces, porque el gen es un gen que toda la tienen las células, productora de filagrina. Entonces, ese gen se ha alterado. Se ha encontrado que ese gen está en el cromosoma 1, o también se ha visto que en otras personas es el número de copias de filagrina la que está alterada. O sea, como que sí fabrica filagrina, pero
de una manera o de una cantidad insuficiente. Es otra de las alteraciones genéticas. Y también se ha encontrado que la respuesta orientada hacia TH2 también orienta la expresión o modula o cambia la expresión de la filagrina. Entonces, si nosotros tenemos una respuesta TH2, vamos a cambiar la expresión de la cantidad de filagrina. Miren, y esas tres cosas están sucediendo. O no hay filagrina porque el gen no lo está produciendo, o el gen produce una cantidad menor de filagrina, o las respuestas TH2, que es propia de esta dermatitis atópica, hace que se exprese menor cantidad de filagrina. Entonces, ahí se rompe la barrera. Las ceramidas son ceras o son proteínas que conservan, que ayudan a dar humedad a la piel. Entonces, hay varios tipos de células, de repente eso no es importante aquí que nos aprendamos las mismas proteínas, simplemente saber que las ceramidas se producen normalmente en la piel, que tienen una naturaleza lipídica y que impiden que la piel la piel conserve su humedad. Y por ejemplo, eso falta en las personas mayores, y la piel de las personas mayores es una piel seca. Y como es una piel seca, es una piel que fácilmente es muy dura, es una piel que fácilmente se descama. Las personas mayores, si lo ven, la piel rápidamente forma como escamas, forma como caspa, forma como placas delgaditas ahí. Es simplemente las placas, las células que se están descamando. Entonces vamos perdiendo la función de ceramidas. Pero ¿qué pasa en estos niños de 2 años? Entonces ellos tienen una cantidad deficiente, una formación deficiente de ceramidas. ¿Quién hace que sea deficiente esta cantidad de ceramidas? Las respuestas TH2, perdón. Induce que haya esta cantidad, esta menor formación de ceramidas. Hay un factor que es la linfopoyetina del estroma tímico, o linfopoyetina tímica también se llama, que hace que los queratinocitos dañen su propia estructura y por lo tanto no formen una cantidad normal de queratinocitos. Entonces, miren, la misma expresión TH2 orienta hacia tener menor cantidad de ceramidas. Y la sobreactividad de las proteasas. Las proteasas, le decía, tienen funciones normales dentro de la piel de romper células, de romper proteínas, de tal manera que hacen que se conserve una humedad normal. Si yo tengo una sobreacción de las proteasas, entonces esa función normal de hidratación no se va a dar. Lo mismo tengo si nosotros aumentamos el pH de la piel. Por eso, de repente, si ustedes, los jabones, se caracterizan por tener un pH alcalino. Ya vamos a ver el pH de la piel por ahí en unas diapositivas. Y el pH de la piel es un pH ácido, porque siendo ácido conserva su propiedad de es como una protección contra los microbios, el pH ácido. Cambiar el pH a un pH alcalino altera esta cantidad de ceramidas o cantidad de proteasas de tal manera que se va perdiendo la protección. Pues las personas que continuamente, por ejemplo, en los hospitales, la piel del personal que trabaja lavándose ahora con el coronavirus, lavado de las manos es continuamente, o sea, cada vez que se tiene un paciente es lavado de manos antes y después. Entonces la cantidad de ese lavado hace que se pierdan ceramidas y hace que se descamen fácilmente. ¿Por qué? Porque está aumentándose la cantidad de proteasas. Entonces, son tres alteraciones en la piel: las ceramidas, las proteasas y la filagrina. Finalmente tenemos una barrera alterada. ¿Intervienen aquí las células dendríticas? Sí. Igualito, pero ¿qué van a captar acá? Antígenos. Esos antígenos generalmente
se llaman alergenos. O sea, por ejemplo, el polen. Por ejemplo, las sustancias propias de las picaduras. Por ejemplo, los ácaros. Esos son los alergenos. ¿Quién lo va a captar? En una piel que es normal, de repente no van a llegar hacia las células dendríticas estos alergenos. Pero en una piel que de alguna manera tiene una predisposición a no ser normal, estos alergenos básicamente van a llegar muy fácilmente a las células dendríticas. Esa es de repente una de las características de la alteración que hace la piel. Entonces las células dendríticas van a hacer su respuesta. Pero aquí no es una respuesta TH1, solo TH1. Acá les he puesto los 3 tipos de respuesta. La respuesta TH1, que es una respuesta inflamatoria. La respuesta TH17, que también es inflamatoria, pero que tiene la propiedad de hacer reparación. En este caso, en la psoriasis hace aumento de proliferación de queratinocitos. Pero aquí básicamente la respuesta se orienta hacia TH2, porque tenemos, miren, interleuquina 12, interleuquina 23, que lo hemos visto anteriormente, pero aquí vemos la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Algunos la ponen ahí la 13, otros no lo ponen ahí la 13, pero las 3 interleuquinas, apréndanse eso, es muy fácil de aprender. 4, 5 y 13 son las interleuquinas que nos orientan hacia las respuestas TH2. Y las mismas interleuquinas, los linfocitos TH2, igualito van a producir esas interleuquinas. 4, 5, 13. Ahí le han agregado las 6. O sea, las interleuquinas relacionadas con la dermatitis atópica son 4, 5 y 13. Y aquí lo vemos. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una piel ya con algunas características de anormalidades. Se llama la barrera no está normal. Entonces, ¿qué va? La filagrina decimos que disminuyó, las proteasas aumentaron o las alteraciones en las ceramidas. Ahí lo ponen las alteraciones en los lípidos. Son las ceramidas. Eso va a hacer que esta piel, que esta barrera no sea normal. Esto significa una gran cantidad de líquido o de agua que se pierde básicamente por la piel. Y es una piel seca. Esos son los factores que van a entrar aquí. Habrá los factores ambientales, los alergenos, algunos irritantes como los contaminantes del ambiente, o microbios, el estafilococo aureus. Vamos a ver la importancia del estafilococo aureus en estos. Esos alguien la va a captar porque fácilmente, le digo, va a penetrar a esta piel que está alterada. Y van a ser las células dendríticas. Las células dendríticas van a orientar la respuesta. La respuesta básicamente de orientación es la respuesta que está acá, TH2. ¿Pero es la única respuesta que hace? No, no es la única respuesta. En la revisión que les he mandado, dice, son 3 respuestas, TH2, TH1, TH17. La menos importante aquí es la TH17, pero ¿no se produce? Sí. Pero generalmente lo que nosotros preguntamos es qué respuesta predomina. No qué respuesta es la única que hay. No qué respuesta predomina. TH2. La segunda respuesta, ¿cuál respuesta es segundo? TH1. En estas 2 enfermedades, la respuesta TH1 siempre va a estar. Porque estas enfermedades tienen su fase aguda y su fase crónica. La fase aguda es por las respuestas TH2. Pero la fase crónica es por las respuestas TH1. De preferencia, y la respuesta TH1 tiene que ver con los infiltrados en dermatitis atópica, vamos a ver infiltrados de eosinófilos. En la psoriasis hemos visto infiltrados de neutrófilos, produciendo los microabscesos. Entonces, eso es básicamente la dermatitis atópica. Un estado agudo, un estado crónico. La respuesta aguda, le decía, tiene que ver con las respuestas TH2, básicamente. Y aquí la tenemos. Interleuquina 4, 5, 13. Las respuestas TH2.
Entonces, esa respuesta, ¿hacia dónde nos orienta? Hacia la formación de inmunoglobulinas, hacia la formación de linfocitos B, productores de inmunoglobulinas, básicamente E. Entonces, como reacción final hacia la ingreso de alergenos, vamos a tener la formación de una gran cantidad de inmunoglobulina C. Esas inmunoglobulinas C van a venir y se van a fijar a los mastocitos. Los mastocitos son células propias de la piel, pero ahora serán mastocitos activados. Los mastocitos llenos de inmunoglobulina C. Los mastocitos con inmunoglobulina C van a estar esperando una segunda reacción o una segunda llegada de alergenos. Y ahora sí ya son mastocitos activados. Se une la inmunoglobulina E con el alergeno y inmediatamente está la respuesta. Y cada vez estas respuestas son más rápidas, son más aprendidas. Entonces, así es como se produce la dermatitis y todas las alergias, básicamente, de esa manera. Pero decíamos que hay una respuesta aguda y una respuesta crónica. La respuesta aguda viene básicamente por la respuesta TH2 y la respuesta crónica viene ya por las respuestas TH1, interferón, factor de necrosis tumoral. Y vamos a ver, esta respuesta termina con una gran cantidad de infiltrados de eosinófilos. Acá la vemos, los eosinófilos. Sobre todo la interleuquina 5 es una inductora y atrayente de eosinófilos. Y eso es lo que va a hacer que estos eosinófilos progresen a esta zona de infiltración y a eso se llama infiltración eosinofílica. Entonces, los mastocitos participan acá, que no lo veíamos participar en nosotros. Los eosinófilos no lo hemos visto participar en la psoriasis, pero aquí sí tienen una preponderancia en su participación. Los mastocitos decíamos porque los mastocitos van a estar llenos de inmunoglobulinas en su superficie. Y cuando lleguen los alergenos a estos basófilos, básicamente los basófilos rápidamente van a hacer la reacción. Y es producir básicamente histamina. La histamina es una sustancia pruriginosa. Lo estimula directamente los receptores nerviosos y es uno de los mecanismos por los cuales se produce prurito. Esa es la participación de los mastocitos. Y de los eosinófilos, le decía, los eosinófilos tienen se expresan cuando nosotros orientamos nuestras respuestas TH2, interleuquina 4, 5 y 13. Básicamente la interleuquina 5 es muy importante en la proliferación y la invasión de eosinófilos hacia este lugar de la piel. A eso se llama infiltración eosinofílica y por acá está explicado un poco. Pero aquí vemos otras interleuquinas, el factor la linfopoyetina tímica, también la vemos involucrado aquí. Es un factor que lo produce, decíamos, los queratinocitos, por las células de la piel, la producen la proteína. Y es un activador de la respuesta. Aquí tenemos la respuesta TH2 y la producción de sus interleuquinas. Y una de las interleuquinas más importantes, sobre todo en el prurito, es la interleuquina 31. Se cree que la interleuquina 31 es una de las sustancias pruriginosas más importantes en la dermatitis atópica. Por eso, aun cuando le demos antihistamínicos, el paciente o los niños se siguen rascando. O sea, el prurito persiste porque no es el único mecanismo del prurito. No es solamente histamina, que es donde actuaríamos nosotros, sino también es la producción de interleuquina 31 con mecanismo del prurito. Hay factores ambientales, les decía, que se ven en estos pacientes. Estos pacientes tienen la característica de ponerse al sol, a los rayos ultravioletas, sobre todo de las 5 de la tarde o de las 9 o 10 de la mañana, no los rayos ultravioletas del mediodía, que son mucho más intensos, sino de las 5 de la tarde. Ellos buscan el sol. Entonces,
que se ha visto que los pacientes puestos al sol, a diferencia de los que están en ambientes húmedos y en ambientes cerrados, ellos no fabrican una cantidad de filagrina normal acá, frente a los pacientes que están expuestos al sol, donde su filagrina es normal. Miren el papel de los rayos ultravioletas y de la temperatura. Entonces los días lluviosos y la humedad como que inducen a fabricar una menor cantidad o una piel con menor cantidad de filagrina. Y al revés, las condiciones diferentes. El papel de los estafilococos aureus es exactamente lo mismo que lo hemos visto en los estreptococos con la psoriasis. ¿Qué tienen esto? Como continuamente los niños se están rascando, continuamente el estafilococo es un germen propio de la piel. Entonces, como hay lesiones, van a proliferar la gran cantidad de Streptococcus aureus, sobre todo el Streptococcus aureus. Y el Streptococcus tiene sus antígenos, tiene sus superantígenos, igual que decíamos, los superantígenos de los gérmenes gram positivos. Exactamente actúa lo mismo. Un antígeno, célula presentadora de antígenos, linfocitos T, y una respuesta de los linfocitos T. ¿Qué respuesta hace? TH2. Producción de inmunoglobulina, mastocitos, y ahí se da el ciclo. Entonces hay mayor cantidad en la piel de estos pacientes hay una gran cantidad de Staphylococcus aureus. O sea, esa es la diferencia. Por eso, miren, cuando vemos tantos factores, decíamos, ¿cómo lo vamos a tratar la dermatitis atópica? ¿Cómo lo vamos a tratar? De ahí que es tan difícil el tratamiento. Porque ¿qué pasa si nosotros damos solo antihistamínicos? Aliviamos el prurito. Y ni siquiera todo el prurito. ¿Qué tenemos que dar? Antibióticos. Ahí está el estafilococo. ¿Qué más tenemos que dar? Cuidados a la piel, porque es una piel cuya barrera no es normal. Tenemos que dar humedad a la piel, porque nosotros hemos visto que es una piel seca por las proteasas. Es una piel seca porque faltan ceramidas. Entonces tenemos que dar sustancias hidratantes o humectantes de la piel. Y tenemos que dar o exponerlo a los rayos ultravioletas porque les ayudan a fabricar mayor cantidad de filagrina. Bien, todos esos cuidados para tratar una dermatitis atópica. Entonces, si nosotros le damos solo antihistamínicos, pues no va a funcionar esto. Hay una teoría que se llama la teoría de la higiene, así se llama, la teoría de la higiene, y la pregunta que siempre lo hago es, un niño que nunca se expuso a microbios, por ejemplo, un niño de una casa donde lo cuidaron tanto que no se expuso a ningún microbio, frente a un niño que ha estado por la tierra, caminando por la calle, comiendo cosas del piso, ¿quién se enferma más? ¿No? Un niño que nunca se expuso a microbios y un niño que se ha expuesto todo el tiempo a microbios. El que se enferma más es el niño no expuesto a gérmenes en su infancia. Entonces, el hecho de no exponerse a gérmenes o a sustancias extrañas desde niño hace que esta persona no sepa, no module bien su respuesta. Entonces, si no modula bien sus respuestas, cuando va a venir realmente el germen, no va a saber, su organismo no está regulado inmunológicamente para poder responder. Entonces, básicamente tenemos, ante un germen, tenemos una respuesta aprendida desde la infancia o que no lo hemos aprendido. Si no lo hemos aprendido, la respuesta básica inmunológica inmediata va a ser la respuesta TH2, que termina por formar anticuerpos, inmunoglobulina E, interleuquina 4, 5, 3, y lo vemos acá. Porque recién lo va a hacer este niño, recién lo va a hacer esta persona. Pero si esa persona ha estado desde niño expuesto a gérmenes, desde niño, ese niño va a estar modulando ya su respuesta.
Y básicamente va a ser una respuesta TH1. La respuesta TH1 es inflamatoria, básicamente, pero este niño lo ha hecho desde niño. Entonces, al hacerlo desde niño, de alguna manera lo ayuda a regular. Entonces, la teoría de la higiene dice que si nosotros no nos hemos expuesto a gérmenes o de alguna manera a sustancias extrañas desde la niñez, cuando lo hacemos, hacemos una respuesta diferente de adulto o de mayor. La respuesta es una alergia después. Pero si nosotros desde niños lo estamos orientando, la respuesta la estamos ayudando a modular su respuesta. ¿En dónde estaríamos hablando aquí? ¿De dónde estaría? Unos dicen la microbiota de la piel, del estafilococo aureus, como vamos a responder al estafilococo aureus, y otros dicen la microbiota intestinal. O sea, por los dos lados. Pero después, nosotros hemos estado viendo que tenemos microbiota por todo nuestro cuerpo, o sea, microbiotas propios. Hasta hablábamos de microbiota alveolar, bien. Entonces es diferente. Entonces, en todo lado tendríamos nosotros esa respuesta. Se llama la teoría de la higiene. Hablábamos también del pH de la piel y le decía, el pH normal, por ejemplo, en los recién nacidos, miren, es un pH de 4, de 5, un pH ácido, a eso se llama manto ácido. Entonces, así deberíamos de repente conservar siempre nosotros. Lo que pasa es que la piel va perdiendo ese pH normal y se va transformando en pH alcalino. Los detergentes, les decían, tienen un pH alcalino, básicamente. Entonces, vamos perdiendo nosotros y el hecho de cambiar el pH de la persona, cambiar el pH de la piel de la persona, de alguna manera pierde o lo hace perder esa acidez normal. Al perder la acidez, básicamente la estructura de la piel va a ser diferente, la piel se va, les digo, a descamar muy rápidamente y eso lo vemos nosotros cuando nos estamos lavando continuamente en el hospital. Se descama la piel. Entonces, eso de alguna manera también altera el pH de la piel. Los alergenos, básicamente aquí, o los gatilladores, son los alergenos en primer lugar. Hay alergenos ambientales, hay alimenticios, hay personas que comen naranja y hacen la reacción alérgica, pues ya saben que es a eso, a la soya. A diferente, cada persona es diferente, pues la mayor cantidad es a los ácaros, al polen, perdón. Pero también hay al clima, ¿no? Hay aquel que sale simplemente de un lugar abrigado al frío y está con la nariz que comienza a secretar. Es una rinitis alérgica, ya sea al frío o al calor, cada uno diferente. Hay otros, por ejemplo, que es al esfuerzo físico, esos son los intrínsecos. La vamos a ver también en el asma intrínseca. O sea, corren y hacen el asma. Ahí no hay ningún alergeno. Entonces son sustancias propias de la persona que tienen que ver con la humedad, tienen que ver con la osmolaridad en ese microambiente de la piel o de los pulmones. En ese microambiente hay alteraciones. Entonces son los asma y las rinitis intrínsecas. Hay irritantes como las lanas, lo muy común, ¿no? Uno de los cuidados que le decimos a las personas es quita las lanas, quita los peluches, quita las cubiertas que sean de lana. Hay detergentes también, otro de los irritantes de la piel, los solventes, personas que usan determinado jabón y sus manos hacen reacciones alérgicas. Los estafilococos que ya lo estamos conociendo, y las inmunoglobulinas C, que hemos visto participan aquí porque se induce la respuesta TH2, termina con la gran producción de inmunoglobulinas que se quedan en los mastocitos. Pero el estrés, esta explicación la buscaba durante mucho tiempo, cómo el estrés se relaciona con la psoriasis o con la dermatitis atópica, cómo el estrés se desarrolla acá. Entonces el estrés tiene que ver con funciones propias de la hormona de los corticoides. Entonces, de alguna manera, el estrés mental hace que nosotros formemos como un mecanismo de respuesta
una mayor cantidad de glucocorticoides. Esa es la respuesta normal, mayor cortisol. Eso es lo normal ante un estrés, mayor cantidad de adrenalina, la respuesta normal. Y junto con la adrenalina, el cortisol o corticoide de la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué hace el corticoide? Viendo función, hace diferentes funciones, uno para prepararnos para el estrés, pero otra de las funciones que hace es sobre el crecimiento de las células epidérmicas. Y los corticoides bloquean prácticamente ese proceso de regeneración. Por eso nosotros lo vemos en las personas con síndrome de Cushing, una piel muy delgada, una piel muy alterada. Entonces, de repente por ahí encontramos cómo el estrés, de repente crónicamente, se relaciona con la generación de tanto de psoriasis como de dermatitis atópica. Pues son características clínicas ya que de repente se lo van a ver en la parte práctica. No todas las características clínicas dependen de la edad. En niños, ahí están las características donde hacen los adultos. Y el prurito, les decía. El prurito en la dermatitis atópica ya habíamos visto que tiene que ver con la linfopoietina tímica, con la sustancia P, con la histamina, pero les hablaba acá yo de la sustancia más importante, les decía, la sustancia pruriginosa más importante, que es la interleuquina 31, que es producido por los linfocitos T. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Entonces, igual el tratamiento no es con una sola sustancia, no es solo con antihistamínicos, porque ese no es el único mecanismo. Hay muchísimos mecanismos de prurito en pacientes con dermatitis atópica. Las diferencias, este es un paciente con dermatitis atópica, este es un paciente con psoriasis, las placas de psoriasis con sus características clínicas propias. Y aquí lo vemos, ¿no? De una manera muy general, este es un paciente con psoriasis, con todos los mecanismos que hemos explicado. Aquí el auto-DNA que está con la catelicidina 37 y que se transforma y que comienza a ser detectada por la célula dendrítica, sus respuestas hacia los linfocitos, esta es la célula dendrítica ya madura, y la respuesta que va a ser TH1, TH17. TH17, hiperproliferación. TH1, formación de microabscesos. Eso es básicamente, de repente en líneas generales. La dermatitis atópica, alergenos, una respuesta también de fase 1, una respuesta de fase aguda o fase crónica. La primera fase, le decía, tiene que ver con la piel que no es normal, una piel alterada, diferentes mecanismos que hemos visto, por la llegada de un alergeno que fácilmente lo penetra y va a ser captada por una célula dendrítica y la pone en la célula de Langerhans. Esa célula la va a presentar a los linfocitos T. Los linfocitos T van a tener su respuesta. Básicamente irán unas respuestas TH2 y la formación de sus interleuquinas. ¿Qué lo orienta a esta respuesta? Le decía, la interleuquina 4, 5, 13. Acá la ponen solamente la 4. Pero esta TH2 también responde con interleuquina 4, 5 y 13. La interleuquina 31, estamos hablando de la pruriginosa. Entonces, estas orientan hacia una respuesta. La respuesta en la piel, la interleuquina 5, les decía, es a una gran formación de eosinófilos y de atracción de eosinófilos a este lugar. A eso se llama infiltración eosinofílica. ¿Hay respuesta TH22? Sí, miren, aquí lo han dibujado, TH22. ¿Hay respuestas TH1? Sí. Y son las respuestas que mantienen la dermatitis en la fase crónica. O sea, no son las únicas. Los basófilos, ¿en qué momento intervienen? Decía, porque los basófilos se llenan de inmunoglobulina E. Los basófilos llenos de inmunoglobulina E. Ya en la segunda fase viene el alergeno, ya no tiene que pasar este camino, simplemente el alergeno es captado por el basófilo, por su receptor de inmunoglobulina E, inmediatamente libera
proteasas, libera histamina, libera prostaglandinas y el mecanismo de nuevo se activa. Pero de una manera mucho más rápida, mucho más aprendida. Muy bien, ¿alguna pregunta?